En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El secretario nos dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado de moción de los diputados señores Álvaro Carter, Fernando Borges, Felipe Donoso, Cristian Lavé, Henry Leal y Gastón von Millenbroek, y de las diputadas señoras Marta Bravo, Marlene Pérez y Flor Baise, que modifica la ley 19.496 para regular las llamadas comerciales de proveedores de bienes y servicios, boletín 15.343-03, oficio del secretario general de la Corporación, señor Miguel Landero, por el cual comunica que la Sala accedió a la solicitud de la Comisión de Futuro en orden a remitir el proyecto de ley boletín 14.935-03, actualmente radicado en la Comisión de Economía. Oficio reservado número 47 del Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, señor Hernán Frigolet, que responde a nuestro oficio 131 de esta comisión sobre los medios tecnológicos e inteligencia artificial para poder detectar y fiscalizar la retención del IVA en el marco de la resolución exenta del Servicio de Impuestos Internos número 46 de 13 de mayo del año en curso. Carta de la señora Lubica Sapunar, mediante la cual manifiesta su molestia con la ley de prorrateo existente para condominios de vivienda en los que, como en su caso, un condominio con varias copropiedades posee un solo medidor de agua. Su proveedor de agua es la empresa Aguas Andinas. Por tanto, solicita que sea analizada la mencionada ley a objeto que cada departamento casa cuente con un medidor individual. Propuesta de indicación, de redacción de indicaciones del Ministerio de Hacienda, señor Mario Marcel, presentadas por al proyecto sobre deuda consolidada, boletín 14.743-03, boletín número 73 de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre coyuntura económica nacional y escenario internacional, y confirman para hoy la presidenta de la Unión Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, UNAPYME, Región de Valparaíso, señora Giannina Figueroa, del comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, señor Augusto Iglesias, y el director general de Regulación Prudencial, señor Luis Figueroa. La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, señora Solange Bertens, no podrá concurrir el día de hoy por encontrarse en comisión de servicio. Además, asiste el presidente de la Comisión Convergencia Nacional de Gremios PYME y Cooperativas de Chile, señor Eduardo del Solar. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Tenemos 5 minutos si alguien quiere hablar un varios, si no vamos a proceder a suspender para que puedan ir a dar quórum. Los que no han dado quórum, sí. Reglamentariamente hay que suspender, presidente. Sí. Son dos cosas. Adelante. Sí, una, ¿cómo le fue con la conversación por el tema del gas con el ministro? Esa es la primera. Y la segunda, hay un proyecto de las apuestas online, que no ha pasado absolutamente nada. Yo estoy en la reforma tributaria y no hay ninguna indicación de gobierno. Yo quiero sugerir que lo pongamos en tabla también, porque creo que es importante en eso, y creo que hay otro proyecto en Comisión de Deportes, digamos, creo que va en la línea, porque no hay ninguna indicación en la reforma tributaria que estamos viendo que tenga que ver con las apuestas online. Entiendo que dos cosas. Lo primero, tuvimos cambio de ministro, por lo cual en las conversaciones con el ministro anterior no, lamentablemente parten de cero cuando hay cambio. Entonces creo que sería importante y quizás invitar al ministro en algún minuto para que nos pueda venir a contar, darle quizás un par de semanas para que se adecue a vuelta a la semana distrital, y él nos pueda venir a contar a esta comisión respecto de cuáles son sus planes, y esperamos que indudablemente el proyecto de ley respecto al gas pueda tener celeridad absoluta.
Respecto del otro proyecto, indudablemente estamos a la espera del Ejecutivo, porque es un proyecto de iniciativa del Ejecutivo. Yo creo que es un proyecto que hay que darle algunas vueltas, porque el proyecto va en un ánimo de legalizar el juego online. Por lo menos yo he fijado mi posición al respecto del desmedro que podría causarle a las comunas que tenemos casinos. Acá hay varios diputados que tienen en su región casinos y estos, indistintamente de la valorización ética, moral que pueda existir respecto a los casinos, hay un indudable aporte económico que realizan a las comunas y a las regiones. Entonces creo que el espíritu del proyecto original afecta a las regiones y a las comunas. Fue parte de la conversación que yo tuve con el ministro Mario Marcel. Yo le manifesté esta preocupación y justamente él dijo que iban a realizar indicaciones a la reforma tributaria para poder incluir esto. Sería importante quizás preguntarle al ministro, en algún minuto él va a estar, entiendo, presente, la gente del ministerio al respecto. Estaba en sesión de Hacienda 10 ministros. Sí. Pero este proyecto está en tabla, no tenemos nosotros el de proyecto, el que pregunta el diputado. Sí. Presidente, lo que pasa con que en el proyecto del tema de las apuestas, ellos ya están pagando IVA por eso. Entonces la idea es poder normar para que paguen impuestos a la renta, para que se instalen en Chile, y si es por competencia, ya están compitiendo, digamos. Sí. Entonces hay que normarlos. Yo diría que eso es lo más importante. Entonces, si lo normamos con el tema de juego, ya están siendo competencia de los casinos. Entonces, si está normado, es mejor porque se recauda más impuestos también para el país. Eso es mi punto, presidente. Gracias, diputado. Vamos a suspender, vamos a retomar a las 17:55 en la sesión para que podamos ir a dar quórum a la sala. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En primer lugar, continuar la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señor Daniel Manucheri, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Miguel Ángel Calisto, señor Joaquín Lavín, Miguel Mellao, Daniel Melo y Leonardo Soto, y de las diputadas señoras Ana María Bravo y Javiera Morales, que dispone la suspensión de los procedimientos administrativos de cobro y juicios ejecutivos que indica por 12 meses en razón de la crisis económica que vive el país, boletín 15.260-03, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Para conocer la opinión respecto a esta iniciativa legal, se encuentra presente la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, doña Solange Bernstein, en cuya representación concurre el comisionado señor Augusto Iglesias y el director general de Regulación Prudencial, señor Luis Figueroa. ¿Se encuentran presentes? Sí, muchas gracias por la invitación. Tiene la palabra. Gracias al presidente de la comisión y a los señores diputados presentes por la invitación a dar a conocer la opinión de la CMF sobre este proyecto. Reitero las excusas de nuestra presidenta Solange Bernstein, que se encuentra en comisión de servicios fuera del país por no poder asistir. Y me acompañan en esta oportunidad don José Antonio Gaspar, director general jurídico de la CMF, don Luis Figueroa, director general de Regulación Prudencial, y don Jaime Forteza, también de la Dirección General de Regulación Prudencial. Con la autorización y venia de los señores diputados, quiero compartir una presentación, a ver si la pudiésemos subir. ¿Se ve la presentación? Si puede enviarla también, muy agradecido para compartirla. Sí. ¿Y se ve bien ahora? Sí. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Avancemos. La agenda, vamos a tratar de ser muy breves y directos. Vamos a hacer un par de comentarios de contexto,
Luego, comentarios sobre el texto del proyecto de ley, avanzar un poco en mediciones de impacto para ilustrar lo que podría significar el proyecto, para terminar con un par de observaciones. El contenido del proyecto de ley se conoce. Lo que queremos comenzar manifestando al respecto es que la CMF apoya las propuestas que ayuden a las empresas a resolver dificultades financieras en una etapa temprana. Nos parece que actuar en la etapa temprana de un problema económico o financiero tiene cualquier medida que implique actuar en esa instancia tiene menores efectos colaterales que las que buscan intervenir cuando el problema ya se ha materializado. Y un ejemplo de esto es que el programa, por ejemplo, FOGAPE Chile Apoya, es una muy buena alternativa para las empresas que requieren financiamiento. Establecido ese punto de vista, tenemos 7 o 8 comentarios específicos que queremos hacer. El primero de ellos es que nos parece que un posible efecto no deseado del proyecto es que entregue una señal errónea a los deudores que se acojan al beneficio, ¿ya? Es totalmente correcto suponer que los deudores que se acogen a esta ley van a experimentar un alivio temporal en la situación financiera, ¿ya? Al postergar una situación o la solución de una situación que es compleja. Sin embargo, por el hecho de postergar la solución de esa situación, mientras el grupo de empresas que se acoja a las disposiciones de la ley mantenga sus deudas vigentes, permanecerán en situación de mora con todas las consecuencias que ello conlleva. Y en particular, aplazar el cobro y por lo tanto el término de los procesos judiciales de cobro puede tener el efecto no deseado de postergar el reingreso al sistema financiero de la empresa a las que producto de su difícil situación financiera se le haya cerrado posibilidades de crédito. Entonces, esto es un alivio temporal a costa o con el riesgo de que las empresas, insisto, que se acojan al mismo, se mantengan fuera del sistema financiero sin posibilidad de acceso al crédito por periodo de tiempo más largo. Un segundo comentario se refiere al monto de la deuda. Las empresas que posterguen el pago se les van a incrementar los montos cobrables, van a pagar después, pero van a tener que pagar montos incrementados como resultado de la aplicación de la tasa de interés moratoria y eventuales gastos de cobranza judicial adicionales. Un tercer comentario se refiere al impacto que podría tener la iniciativa sobre la cultura de pago. Bajar los costos asociados al no pago de obligaciones financieras puede tener efectos negativos sobre el comportamiento de pago, ¿ya? Y no solo sobre el comportamiento de pago de las entidades que se acojan a la ley, sino mucho más allá de ese grupo, ¿ya? Y de hecho la evidencia internacional muestra que en general medidas, proyectos que bajen el costo de no pago tienen este efecto de debilitar el comportamiento de pago general de los deudores del sistema financiero. Esta es una cuestión que también hay que tener en consideración. Un comentario de naturaleza distinta es que los beneficios de este proyecto no están focalizados en las empresas que efectivamente sufrieron los efectos económicos de la pandemia. Puede suceder, por lo tanto, que se acojan a los términos de este proyecto algunas empresas que derechamente tienen mala conducta de pago, que no sufrieron efectos económicos durante la pandemia. El proyecto debería o puede tener también impacto sobre el costo para los oferentes de crédito, de dar ese crédito, y por lo tanto sobre las tasas de interés, ¿ya? Al debilitarse la calidad del colateral asociado a estos créditos, si no puedo cobrar judicialmente, ¿ya? Esto genera un costo directo a los oferentes de crédito, quienes van a tener que suplementar, ya sea vía provisiones o capital, el menor valor de esa garantía o colateral. Y adicionalmente en el futuro, quienes ofrezcan crédito van a incorporar, ¿ya? De hecho, podrían incorporar la evaluación de la calidad de crédito
las potenciales pérdidas de valor por la incerteza de la cobrabilidad de las garantías. El hecho entonces que las garantías, los colaterales valgan menos, va a tener un impacto en la oferta de crédito a las micro y pequeñas empresas y va a tener un impacto en la tasa de los créditos. Y solo para efectos ilustrativos, a continuación se muestran algunas estimaciones preliminares de estos efectos. Quiero subrayar la palabra preliminar o las palabras preliminar y ilustrativo porque detrás de esto hay muchos supuestos conductuales. Estas no son reglas matemáticas que digan que por cada peso que se atrasa el cobro, ¿ya? Los bancos, los oferentes de crédito reaccionan de cierta manera. Hay que hacer supuestos y para efectos preliminares hemos hecho supuestos que como voy a describir después y hemos hecho el ejercicio de simulación con supuestos estresados, ¿ya? No hemos puesto en casos extremos. Vamos a distinguir entre el caso de las deudas que están en instancia de cobranza judicial al minuto que eventualmente se apruebe el proyecto de ley, de las deudas que entren, que tengan el potencial de entrar en cobranza judicial después que se apruebe la ley. Hoy día se estima que puede haber un máximo de aproximadamente 50.000 micro y pequeñas empresas en instancias de cobranza judicial. Por deudas contraídas, esto se refiere solo al caso de los bancos. Este número representa más o menos el 7% del total de empresas en estos segmentos. Y el monto de la deuda que está en cobranza judicial en este segmento de empresas representa un 4,7% del total de su deuda con bancos. Estas son cifras referenciales. Vamos a ver. Un impacto del proyecto de ley sobre estas deudas que ya están en cobranza judicial va a ser que esas deudas se van a recuperar, o parte de esas deudas se va a poder recuperar más tarde. Lo que los oferentes de crédito esperaban recuperar en el minuto 0, lo van a recuperar en el minuto 1. Esa postergación en la recuperación de esas deudas tiene un costo económico, ¿ya? Y ese costo económico es el que se ilustra en el cuadro siguiente. Mostramos el caso de las micro y pequeñas empresas y el total, que es la suma de las dos, y para efectos referenciales hemos puesto también las cifras correspondientes a las medianas empresas. En resumen, el impacto económico por la postergación en la recuperación de esas deudas que están en cobranza judicial lo podemos estimar en alrededor de 125 millones de dólares. Este es un costo por una sola vez. Veamos ahora qué es lo que sucede en el caso, perdón, no hay otro efecto y espero que se entienda este comentario en un minuto más, no hay un efecto respecto a los créditos que ya están en cobranza judicial distinto al que he señalado, porque esos créditos en cobranza judicial ya están castigados por los bancos. ¿Ya? Sin embargo, el proyecto también tiene efectos sobre el resto de la cartera que no está en cobranza judicial, precisamente por el debilitamiento de las garantías, ¿ya? La norma vigente dice que las garantías deben estar legalmente constituidas y se deben considerar solo cuando se cumplan todas las condiciones que permitan su eventual ejecución o liquidación a favor del banco acreedor. Esa es la norma actual. En este caso, por lo tanto, o en este sentido, la suspensión del cobro que propone el proyecto de ley puede interpretarse como un incumplimiento de dichas condiciones, lo que lleve a que se debilite, si así es, la calidad de esas garantías que hoy están constituidas. Esto puede afectar, insisto, a todo el resto de la cartera de créditos que no está hoy día judicializada. Y hay también un aumento de la pérdida esperada, o sea, tal como pasó en el caso anterior, ¿ya? De la parte que se judicialice en el futuro, la cobranza de esa parte va a ser más tardía y va a tener por lo tanto, tal como ya explicamos, un costo económico. En la lámina siguiente se ilustran las magnitudes que pueden tener estos dos efectos, ¿ya? Insisto, solo para efecto ilustrativo hicimos un caso estresado, y el caso estresado es que consideramos que las garantías de los créditos respectivos pierden todo su valor, ¿ya?
Como consecuencia, los bancos deben hacer provisiones por un monto similar al que ha perdido el valor. Y además, no solo deben hacer provisiones, si los bancos desean mantener su índice de solvencia, dado que se debilitaron la garantía, se disminuyó la calidad de los créditos, tendrían que poner capital. Las cifras respectivas son que por el lado de las provisiones que habría que hacer por la cartera, insisto, que aún no está judicializada, puede alcanzar hasta 833 millones de dólares. El capital que tendrían que poner los bancos si es que quieren mantener los índices de solvencia que tenían antes que comenzara este proceso sería 881 millones de dólares. Y el segundo efecto, ¿ya?, que es el efecto de postergar el cobro de los créditos judicializados, o sea, que aún no se han judicializado, que se podrían judicializar dentro del próximo año, alcanza 97 millones de dólares. Como vemos, son cifras significativas. Producto del deterioro, entonces, las condiciones de riesgo, la pérdida de la calidad de las garantías, un resultado esperado es que suban tasas de interés. Formalmente lo que sucede es que aumenta la prima de riesgo de los créditos. Los créditos todos se hacen un poquito más riesgosos o un poco más riesgosos. En un escenario estresado, también límite, este aumento podría alcanzar hasta 146 puntos bases. O sea, es un aumento relevante. Para terminar y resumiendo, ¿ya?, junto con reiterar lo que decía al comienzo, que es nuestro apoyo a las propuestas que ayuden a empresas a resolver dificultades financieras en etapa temprana, nos parece que este proyecto de ley en particular podría tener algunas consecuencias indeseadas que más que compensaran o revirtieran los beneficios que podrían recibir las empresas que se acojan a los términos de la ley. Como decíamos, se entrega una señal compleja a los deudores, pues el pago de la deuda solo se posterga, ¿ya? Y junto con postergarse, el monto total a pagar va a crecer. Segundo, el hecho de que se postergue la solución del problema, se postergue el pago de la deuda, se está postergando también el reingreso del deudor al sistema financiero. Va a pasar otro año más en que quienes se acojan a esto no van a poder acceder o van a tener dificultades para acceder a crédito. Como decíamos recientemente, al debilitar la calidad de la cobranza y de las garantías, se puede generar importante impacto económico en los oferentes de crédito. Van a tener que hacer mayores provisiones, si desean mantener indicadores de solvencia, poner más capital, y esto indudablemente tendría efectos negativos sobre la oferta de crédito y sobre el nivel de tasa de interés. Y finalmente está esta cuestión de debilitarse la cultura de pago, ¿ya? Lo que en nuestra opinión se ve agravado porque no está focalizado este proyecto en las empresas que efectivamente se han visto afectadas por la pandemia. Eso es lo sustancial de los comentarios que queríamos hacer. En la presentación que les voy a enviar hay una lámina final donde explicamos algunas cuestiones referidas al alcance, a la interpretación de las disposiciones del proyecto de ley, que también son motivo de algunas observaciones, y quedamos a vuestra disposición para responder cualquier duda o pregunta que puedan tener. Muchas gracias por su exposición. Está abierta la palabra para preguntas de los diputados. Tiene la palabra, diputado. Muy buenas tardes, por su intermedio, presidente. Gusto saludarte. Oye, suena difícil defender este proyecto o tu argumentación en un entorno donde la banca gana 4.000 millones de dólares al año, por lo menos, y en un entorno aquí en el Congreso donde cualquier cosa que atente contra las utilidades de las empresas del sector privado es música para los oídos. O sea, yo creo que la exposición que tú has hecho regocija a los promotores de este proyecto. Perjudicar a la banca y no aumentar el riesgo y otorgar menos crédito. Es algo que corre lamentablemente
en favor del proyecto y en contra de tu exposición. Entonces me gustaría explicar, que tú pudieras profundizar un poquito más en por qué el que perjudique a la banca perjudica a terceros, porque si el eslogan es que perjudica a la banca, el proyecto vuela. Muchas gracias. Sigue abierta la... vamos a hacer una ronda de preguntas y después pueden responder todas juntas. No sé si hay más consultas. Sí, y yo quería agregar una pregunta más bien para ver para el periodo de las indicaciones, ¿qué mejoras harían ustedes al proyecto? Si es que consideran que se le pudiese hacer algunas mejoras. Tiene la palabra para responder. Gracias. Respecto a la primera pregunta, lo que nos preocupa es el efecto de una banca, o sea, el efecto que una banca con una mayor percepción y realización de riesgos tiene sobre las personas. Me explico. Si, como decía, si efectivamente la banca tiene que hacer más provisiones producto de este proyecto de ley, si efectivamente tiene que poner más capital, quienes van a terminar perjudicados son los clientes de la banca, quienes van a tener menor acceso al crédito y acceso a tasas más altas, ¿ya? Evidentemente ese no es un objetivo del proyecto, no es lo que el proyecto busca, eso lo tenemos claro. Pero parte de lo que uno debe hacer desde el punto de vista técnico es como identificar, descubrir esos efectos no deseados a veces de políticas públicas que están muy bien intencionados. En este caso, objetivamente, los mayores requerimientos de capital, y me repito aquí, la mayor necesidad de hacer provisiones va a tener efectos negativos sobre costos de crédito y sobre oferta de crédito, ¿ya? Y esto lo podemos ver en castellano antiguo. No solo banca, a todo esto, perdón, los números que mostramos se refieren solo a la banca. El proyecto hace una referencia más amplia a instituciones financieras, a todos los que dan crédito. O sea, este efecto se produce no solo en la banca, sino sobre cualquier institución que dé crédito, ¿ya? Pero como decía antes, en castellano antiguo, si yo soy una entidad que da crédito, banca o no banca, y enfrento el riesgo de que el valor de las garantías que pido sea más bajo, porque no puedo ejercerlas, no puedo ejercer el acto de cobranza, ¿ya? Oportunamente, ¿ya? La disposición que voy a tener a prestarle a entidades que pueden ser objeto de un proyecto de este tipo baja. El riesgo que para mí tiene como oferente de crédito, sea una cooperativa, sea una caja de compensación, sea una compañía de seguros, sea un banco, como el riesgo que enfrento es más alto, voy a tener que cobrar más a los créditos que sean sujetos de ese riesgo. Entonces, en resumen, mi respuesta es que este es un proyecto que puede tener consecuencias indeseadas sobre el grupo de empresas a las que se quiere beneficiar. Y respecto a precisiones del texto, como les decía, en la última lámina de la presentación hay algunas consideraciones que tienen que ver con el ámbito de aplicación de la ley, que en nuestra opinión no quedan bien claras, ¿ya? Pero insisto, nos parece que aquí hay una cuestión de fondo que está en discusión, que es la que acabo de resumir en la respuesta anterior. Diputado Mellado tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero hacer dos preguntas en la CMF. Una es que ustedes están impulsando una nueva normativa para políticas de provisiones, en este caso, dado el proyecto, lo que escuché, y la segunda, ¿qué porcentaje ustedes evalúan que subirán las provisiones si se aplica este proyecto? Tiene la palabra para responder.
Muchas gracias. Voy a contestar la primera parte de la pregunta y la segunda se la voy a dejar a Luis Figueroa o Jaime Forteza, que son los que hacen los números acá. Nosotros no estamos impulsando, producto de este proyecto, un cambio en la política de provisiones. No lo estamos haciendo. ¿Ya? Ahora, al respecto, lo que hay que tener en consideración es que la política de provisiones o las provisiones que haga una entidad son el resultado tanto de normativa nuestra como de las políticas propias de cada institución financiera. O sea, aun cuando nosotros no hiciéramos ningún cambio normativo, el efecto que mencioné con anterioridad deberíamos esperar que se observe porque los bancos adecúan las provisiones de acuerdo a sus políticas internas según las percepciones de riesgo que tienen de las distintas entidades de crédito. Eso está como en la naturaleza de lo que hace no solo un banco, sino cualquier entidad que da crédito. Y no sé, Luis o Jaime, si quieren agregar algo, por favor. Con vuestra autorización, presidente. Sí, adelante. Gracias, Augusto. Ahí parece que se escucha bien. Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Si entendió bien la pregunta del diputado Mellado, nosotros respecto de este proyecto en particular no hay una consideración respecto a las provisiones. Nosotros tenemos una normativa que hace un tratamiento ya de las provisiones que fue la que interpretó el comisionado Iglesias y que sería la que se trata y a partir de la cual se miden los impactos. Otra cosa es que tenemos nosotros un calendario de introducción de una normativa respecto a provisiones que es para ir mejorando la medición de las provisiones, que es las pérdidas esperadas por las carteras de quienes prestan recursos. Y en ese sentido, en el año 2014 hicimos una de crédito hipotecario, que fue un estándar para que todos los bancos tengan similares políticas de constitución de provisiones. En el año 2018 hicimos una de empresa y ahora tenemos una en comentarios para el público que es respecto a las provisiones de consumo. Pero ese es un trabajo de largo plazo que hace la Comisión respecto a su rol prudencial y va ajustando las políticas respecto a la constitución de provisiones teniendo un estándar común para los bancos. Eso me puedo referir. Y el impacto, nosotros tenemos un informe normativo cada vez que sacamos una norma en consulta y en este caso podemos adjuntar el informe normativo, pero recuerdo que era alrededor de más o menos $1.000 millones lo que nosotros calculamos el impacto que se pueden constituir respecto del total del sistema en cartera. Eso, señor diputado y presidente, por su intermedio. Muchas gracias por la exposición de la CMF. Siempre será importante poder escuchar su opinión. Vamos a continuar con nuestros invitados. Tenemos a la presidenta de la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa, una pyme, señora Yanina Figueroa. Aquí por error le ponen de Valparaíso, pero yo soy a nivel nacional. Eso ya la otra vez me lo dejaron claro. ¿Está doña Yanina? Muchas gracias y nos despedimos nosotros entonces. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Pueden quedarse si quieren para escuchar el debate. Por cierto, muchas gracias. Doña Yanina, una pyme, ¿se encuentra? Ya, vamos a pasar entonces al siguiente. Se encuentra el presidente de Convergencia Nacional de Gremios y Pyme, doña Eduardo El Solar. Ya, y el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. Presidente, buenas tardes. Por su intermedio, informarle a todos los honorables que en representación de ASECH haré yo la presentación como asesor de políticas públicas del gremio. Si me dan la posibilidad de compartir, así que está. Es más amplio. Un segundito. Está autorizado. Puede compartir. Muchas gracias.
Dame un segundo para poder acomodar la pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, No. ¿Sí? Ahí sí, está, sí, perdón. se ve. Ya. Bueno, primero comentarles, agradecerle la instancia, excusar a nuestro presidente Marcos Rivas, que por otras obligaciones legales no pudo asistir a presentar de forma presencial. Así que, dicho aquello, procedo a la presentación. Bueno, primero es importante introducir un poquito en el escenario en el que se encuentran las pymes, tanto de forma nacional como internacional. En el escenario nacional se proyecta un 2022 con un crecimiento escuálido y un 2023 con un crecimiento negativo, que según cifras del último IPOM presentado en el Banco Central oscilaría entre el menos 1,5 y 0,5 el PIB. Igualmente se ha observado una disminución sostenida del consumo nacional. En el escenario internacional se observa alta volatilidad, disminución del valor de materias primas, incluido el cobre, y un fuerte aumento inflacionario, obligando a los bancos centrales a implementar condiciones financieras más restrictivas. Sobre la deuda morosa de PYME, hay unos estudios bien interesantes, sobre los cuales me gustaría compartir unos puntos, que sobre la deuda de empresa, un estudio realizado por la Universidad de San Sebastián y Equifax, señalan que del 100% de la deuda morosa, las microempresas concentran un 50% y las pequeñas empresas un 36% de la morosidad. Este mismo estudio nos informa que de la cantidad de empresas pymes morosas, 39.300 serían microempresas, 28.300 pequeñas empresas. Sobre los montos en mora, estos ascienden a 247 millones de dólares en el caso de las microempresas y 312 millones de dólares en el caso de las pequeñas. En cuanto a la mora promedio, esta asciende a 5.4 millones en el caso de las microempresas y 9.5 millones de pesos para las pequeñas empresas. El 18% de las empresas morosas debe a la banca y el total de esta deuda morosa representa el 42% del total nacional. O sea, de un 18% de la deuda morosa representa un total de un 42% respecto de toda la morosidad, concentrada principalmente en pymes, como les señalaba en las cifras anteriores. Respecto a otro punto importante, que son datos sobre la deuda provisional, respecto del número de afiliados que actualmente tienen al menos una cotización impaga, estos son 2.224.994, mientras que los empleadores deudores son 289.938. Mencionar que el 30.3% de los empleadores se ubica en un tramo con deuda de 500.000 pesos o menos. ¿Ya? Por otra parte, la cantidad de juicios vigentes al 31 de diciembre por este concepto, 31 de diciembre del 2021, era de 1.382.804, por un monto total de 7.123.000 millones de pesos, lo que representaba un 89.4% el stock de deuda acumulada. Ya esta se divide en monto de deuda a juicio. El 40% está en tramitación y el 46.7% se presenta en estado empleador inubicable. Bueno, eso sumado a que tenemos la proyección del escenario económico complejo, como mencionaba, de un crecimiento del PIB entre menos 1.5 y menos 0.5 del 2023. Cabe destacarse estas conclusiones que hizo el Banco Central. Respecto a lo externo, el fuerte aumento de la inflación y la respuesta de los bancos centrales ha llevado a condiciones financieras más restrictivas, reduciendo las perspectivas de crecimiento mundial y ha aumentado el riesgo de una recesión global en el año 2023. Varias economías han alcanzado registros de inflación no vistos en décadas. Esta conclusión nos parece muy interesante, que las personas y empresas están pagando un alto costo por la inflación, en especial aquellas que poseen menores recursos. De los datos que les he señalado, la gran mayoría, si ustedes hicieran un análisis un poquito más detallado, los mayores afectados son micro y pequeñas empresas. Respecto de la deuda previsional, no hay datos de segmentación hechos por la Superintendencia de Pensiones, pero sin embargo, considerando los montos y los valores adeudados, los porcentajes de pago y haciendo un cruce con el análisis de la deuda de morosidad, podemos deducir que el gran porcentaje de deudores son micro y pequeña empresa. ¿Ya? Bueno, llevar la inflación de nuevo a la meta, evitar los efectos adversos en la población, especialmente en los más vulnerables, pasa necesariamente por restablecer los equilibrios macroeconómicos. Bueno, respecto de
la propuesta, que hay una reseña de la propuesta, una copia de la propuesta. Bueno, antes de pasar a eso, me gustaría hacer unos pequeños comentarios respecto a lo que señaló la Comisión de Mercado Financiero, que si bien existirían efectos no deseados, plantear que una pyme quedaría fuera del sistema financiero, básicamente es redundante. Una pyme que tiene deuda ya no está en el sistema financiero. El sistema financiero no la acepta. Las pymes tienen un gran problema muy documentado de muy difícil acceso a préstamo, a capital por parte de la banca. Entonces, señalar de que esto sería un impedimento de acceso al sistema financiero no tiene ningún sentido, porque por sí las pymes ya tienen ese problema, y una pyme que está con deuda ya tiene más agravado ese problema, tiene cero posibilidad de financiamiento. ¿Ya? Respecto de los costos y reajuste de cobranza, bueno, básicamente si esta posibilidad dependerá si esta posibilidad es automática, o sea, si la ley se implementa de forma automática o de forma voluntaria, tendrán que asumirse ciertos costos. Sin embargo, consideramos que la mayor ganancia que puede tener la pyme en este tiempo, con esta ley, es ganar tiempo. ¿Por qué? Porque si bien el escenario puede ser complejo en cuanto a financiación, ganar tiempo le permite seguir produciendo para poder solventar sus deudas y financiarla de la mejor forma posible. De hecho, es necesario recalcar que en Chile hay una muy buena cultura de pago. Si nosotros vemos los informes, de los cuales estoy señalando aquí unos pequeños extractos, el pic de no pago, morosidades llegaron dentro del final del primer semestre del 2020, y en la medida que fueron llegando la ayuda económica, la morosidad bajó de forma estrepitosa. Entonces, señalar que hay una cultura o una posible cultura de no pago por las empresas y en particular por las pymes, lo encuentro un poco desalineado de la realidad y de la estadística y de los informes que demuestran que apenas han habido inyecciones de dinero hacia las pymes, estas han regularizado de forma importante sus compromisos. Bueno, respecto a la evaluación de nuestra propuesta, creemos que la moción avanza en el sentido correcto, entregar mayor protección a las pymes nacionales que han sido afectadas durante estos 3 años por las distintas crisis. El proteger los pocos bienes que poseen las pymes les permitirá seguir trabajando para generar ingresos que permitan regularizar su situación. Es necesario entender que la situación de la pyme, en particular la pequeña y la micro, no es igual a la situación de la mediana o la gran empresa. ¿Por qué? Porque generalmente los dueños de las pymes, de las MIPES, para ser más específico, tienden a confundir los patrimonios. El patrimonio familiar es también el patrimonio laboral y viceversa. Entonces, privar a las pequeñas, a las MIPES, de su patrimonio, vehículo, ya sea un ejemplo, por ejemplo, un vehículo, la incapacitaría de poder seguir distribuyendo o poder vender sus productos, promocionarlos, quizás dependiendo de también los usos que tengan de los bienes. Entonces aquí hay un tema que es de práctica, que básicamente hay una confusión de patrimonio, y esta confusión es por la incapacidad que tienen las pymes de poder desarrollar, de tener un financiamiento robusto y de poder desarrollar patrimonios diferenciados desde los patrimonios personales y los patrimonios de la empresa. Si bien la presente propuesta, hecha por los honorables diputados, no soluciona los problemas de fondo y financiamiento que presentan las pymes de forma crítica, sí les entrega el vital elemento, como les mencionaba, que es el tiempo, que les da la posibilidad de seguir generando ingresos para poder seguir regularizando su situación. Igualmente, sugerimos que se evalúen nuevas medidas como estas, tendientes a proteger, estimular a las pymes, fomentando su regularización, su estabilización y el crecimiento en el corto plazo. Bueno, respecto a las propuestas que tenemos como ASECH, en virtud de la información anteriormente expuesta, considerando las proyecciones para el año 2023, que serían, según el Banco Central, el año más crítico, considerando que en el 2024 se estima un crecimiento positivo, solicitamos se evalúe modificar el periodo de 12 meses por alguna de las siguientes fórmulas. Que el periodo de vigencia del artículo 1 se prolongue desde su entrada en vigencia hasta diciembre del 2023, o que el periodo de vigencia del artículo único mantenga su vigencia de 12 meses, siendo prorrogable por 12 meses más bajo criterios determinados de carácter técnico.
y que también se desarrolle una serie de políticas coordinadas, coayudantes, que permitan proteger a las pymes hasta que el escenario de estabilización económica permita su desempeño en condiciones relativamente normales. Si uno lee el mensaje de este proyecto, entiende que esto está claro. O sea, las condiciones bajo las cuales se han podido desarrollar las pymes no han sido ventajosas, no han sido funcionales, el acceso al crédito es imposible para una pyme, las ayudas gubernamentales se han demorado en llegar, entonces el escenario es complejo, no podemos desconocer la complejidad del escenario, por lo cual es necesario poder otorgar el tiempo a las pymes para que el tiempo y las herramientas para poder tener una posibilidad real de estabilizarse y poder cumplir con sus obligaciones financieras. Bueno, y también queríamos solicitar por su intermedio que respecto de lo señalado en el tema de la deuda previsional, que es un problema que aqueja a las pymes nacionales, yo creo que cualquiera de los presidentes u otro representante pyme puede decirle de forma cierta que es un problema grave dentro de las pymes y en general de las MIPES. Se compela a la Superintendencia de Pensiones a responder las siguientes preguntas como forma de entender de mejor manera la extensión y afectación de las deudas previsionales en pyme. Que del stock de deuda, ¿cuántas corresponden a pyme? Que del 1.382.084 juicios vigentes, ¿cuántos se llevan contra pyme? De los 289.938 empleadores, deudores informados, ¿cuántos son pyme? ¿Qué porcentaje de las declaraciones no pago pertenecen a pymes, segmentándola en incumplimiento de 30, 60, 90, 120 y 180 días? Esta solicitud es básicamente para que ustedes también y nosotros tengamos data fidedigna, puedan dimensionar la dimensión del problema. El problema no solo es la banca en tema PYME, el problema también son las obligaciones sociales, en este caso las declaraciones no pago, las cotizaciones previsionales, que son temas complejos y que no se deben, y básicamente no suceden porque el empleador quiera ser un elemento con mala conducta financiera o con mala conducta laboral, sino que simplemente el escenario económico ha impedido que se cumpla en tiempo y forma las obligaciones que se le requieren a las pymes. Así que muchas gracias, señor presidente, honorables diputados, que quedo a su disposición. Muchas gracias. Si es posible que nos envíe la exposición a la Secretaría en este momento para poder hacérsela llegar a todos los diputados. Con ningún problema, señor presidente, se la envío de inmediato. Vamos a abrir la palabra. Diputada Sofía Cid tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a quien acaba de hacer la exposición y me gustaría que pudiésemos oficiar la última lámina donde él hace la necesidad de conseguir más información a la super de pensiones. Dice, ahí te lo leo, del total de deuda, cuánta corresponde a pymes, del total de los juicios vigentes de 1.382.000, cuántos corresponden a pymes, y también el tema de los empleadores, deudores e informados, cuántos son pymes. Las 4 preguntas que hace ahí, si la podemos oficiar nosotros como comisión para poder tener esa respuesta y también poder enviárselas a ellos después. Gracias, presidente. Gracias, Entonces, diputada. que nos mande la PPT, por favor. Si tenemos acuerdo, se oficia entonces en el tenor de lo indicado por la diputada. Sigue la palabra abierta para poder realizar preguntas a la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. No, estamos discutiendo un proyecto de salvavidas pymes que se extiende por 12 meses los cobros ejecutivos. Bueno, muy agradecido de la exposición del señor Marcos Rivas. Creo que sin duda alguna refleja bastante el espíritu de este proyecto, que es sin duda alguna el poder ayudar a las pymes, a las miles de pymes que hoy día están siendo afectadas por el momento económico. El espíritu de este proyecto sin duda alguna es el poder ir en ayuda de los emprendedores, en ayuda de las empresas que hoy día están con más problemas, y creemos que cuando ayudamos a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas empresas,
estamos ayudando significativamente a reactivar nuestra economía. Eh, Vamos a ver si se ha conectado los dos invitados. Le agradecemos Muchas a la gracias, SEC señores por diputados. su exposición. Creo que sin duda alguna será de mucha utilidad para la correcta legislación. Vamos a consultar si se encuentra presente una pyme, si ahora se habrá conectado. Sí, señor presidente, estamos conectados. Ahí están. Ya, tiene la palabra don Luis Solís. Buenas tardes, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados. Bueno, nosotros queremos fundamentalmente responder a observaciones que hizo el Ministerio de Hacienda respecto a este proyecto de ley, ¿ya? Y las voy a leer rápidamente, señor presidente. El Ministerio a este proyecto de ley, por ejemplo, menciona que entrega señales equívocas en relación con las consecuencias de no pago por parte de los deudores y una no deseada sensación de seguridad ante el no pago. Además, esto se relaciona directamente con el debilitamiento de la cultura de pago, respecto de lo cual la evidencia internacional muestra efectos negativos en términos, por ejemplo, de la mora del sistema, ¿ya? Nosotros mencionamos lo siguiente como una pyme. Las miles de MIPYME, solo mencionar que en Tesorería General de la República hay del orden de 381.000, por lo tanto, es dable pensar que ese número se puede extrapolar a propósito de la consulta que hacían los colegas de la SEC, 381.000 solo en Tesorería General de la República, por lo tanto, uno puede extrapolar que ese número se puede dar en el ámbito de las deudas financieras y también previsional. Esas cientos de miles que se encuentran en una situación de ejecución ante la banca, ya ante las AFP o ante la Tesorería General de la República, se encuentran ante las más de las tenebrosas sensaciones de no seguridad. Y por cierto, esto no es justo. Y esto crea una cultura de antiemprendimiento, a propósito de la observación que hace el Ministerio de Hacienda. Cuando una empresa de menor tamaño llega a este estado, ¿ya? No le quedan ganas de volver a emprender, señor presidente, ¿ya? Y eso, por cierto, lo tenemos que evitar. Otra observación que hace el Ministerio de Hacienda dice: la iniciativa tiene un enfoque tardío respecto de otras iniciativas tempranas en la resolución de dificultades financieras, como sería el FOGAPE Chile Apoya, u otras iniciativas que abordan correctamente la problemática. Bueno, señor presidente, queremos decir que si bien el FOGAPE Chile Te Apoya va en una línea correcta, esta no permite que accedan los cientos de miles de MIPYME asfixiadas financieramente. Este FOGAPE solo irá, de acuerdo a lo que mencionaron en sesiones anteriores el ministro de Economía y la subsecretaria, solo llegará a 75.000 empresas de menor tamaño, ¿ya? Se corre el peligro que de aquí a que se termine el proceso legislativo, además, en que pueda ver la luz este FOGAPE Chile Te Apoya, ya haya muchas empresas de menor tamaño que estén ejecutadas y rematadas. Otra de las observaciones que nos menciona el Ministerio de Hacienda son las consecuencias de la suspensión de pago se traspasan a los créditos futuros en forma de tasas más altas. Esto se relaciona y afecta la inclusión financiera. Esto no debiese ser, en nuestra respuesta, si se entiende que la medida es temporal, solo hasta 12 meses. Es más, la cartera de clientes no se sigue deteriorando, lo que significa que los bancos no tengan que seguir provisionando, ¿ya? En ese sentido, más bien es positiva para la banca. Otra observación es: hay inconsistencia en las definiciones, por ejemplo, tipo de empresas beneficiarias u oferentes definidos como instituciones financieras. Nosotros decimos que la definición es muy clara, que se detengan todas las ejecuciones temporalmente hasta por 12 meses, ¿ya? A todas las empresas MIPYME que se tuvieron que endeudar entre octubre del 2019 y junio del 2022, ¿ya? En ese sentido, no hay ninguna inconsistencia. Otra observación dice: la suspensión tiene un impacto en las condiciones que permiten la eventual ejecución o liquidación de
las garantías a favor del banco acreedor, implicando mayores provisiones y requerimientos de capital para créditos actualmente garantizados y elegibles para la suspensión. Bueno, lo dijimos anteriormente, esto va en la línea contraria. Este tipo de medidas impiden que la cartera de clientes de los bancos se siga deteriorando y por lo tanto no tengan que seguir aumentando las provisiones de estos. Rápidamente, señor presidente. La propuesta incluida en el proyecto de ley de FOGAPE y alivio de deudas tributarias del boletín 15259-03, aprobada hace una semana en esta comisión, permite que todas las micro y pequeñas empresas que hoy están demandadas por la Tesorería General de la República salgan de cobranza judicial al acceder a convenios con 100% condonación de multa e intereses pagaderos 48 meses. ¿Qué dice la MIPYME al respecto? Que se siga con este proyecto de ley en el caso de la deuda de la TGR. ¿Ya? Por cierto que la tesorería y el gobierno han sido más proactivos que la banca en términos de abordar el tema de la deuda. Otra observación que hace el Ministerio de Hacienda. El proyecto de ley tiene un efecto de menor recaudación fiscal al suspender los cobros en un año. En 2021, por ejemplo, la recaudación total por cobro ejecutivo fue de 4.000 millones de pesos aproximadamente. Y en efecto, este efecto temporal tiene riesgo de volverse permanente, pues los datos muestran que a medida que la antigüedad de la deuda crece, el monto recuperado a través de cobros ejecutivos se reduce significativamente. Además, esta medida podría generar incentivos al no pago de impuestos durante los 12 meses. ¿Qué le respondemos nosotros al Ministerio de Hacienda? Son miles de millones de pesos que llevan décadas sin cobrarse. Eso lo sabe muy bien la TGR y el Servicio de Puerto Interno. Para que una deuda de empresa de menor tamaño se pueda regularizar, hay que dar a la empresa MIPYME posibilidad de que ésta continúe activa. Claramente, la ejecución y el remate van en la línea contraria. Eso, señor presidente, lo tiene muy claro. Son cientos de miles de millones de pesos que la Tesorería General de la República no ha podido cobrar durante décadas porque a las empresas se les ejecutó en su momento. La suspensión no distingue entre deudores pudiendo ser beneficiarios de deudores no afectados por las circunstancias, entre paréntesis estallido o pandemia, sino que por causas particulares o que simplemente tengan una mala cultura de pago. ¿Qué respondemos nosotros, señor presidente? Las MIPYME viven la crisis más grande de la que se tenga razón después de la vuelta a la democracia. Claramente son cientos de miles que se han visto profundamente afectadas. La casuística no es una buena consejera para buscar políticas públicas efectivas. Si hay algunos pocos presidentes que actúan con mentalidad de sinvergüenza, no podemos meter a las cientos de empresas de menor tamaño que se encuentran en una situación absolutamente desmedrada. Las MIPYME, cada vez que han tenido la oportunidad de regularizar su deuda, han corrido en masa a hacerlo. Ese es el ejemplo cuando fue el caso de los retiros del 10%. ¿Qué hicieron las empresas de menor tamaño con su retiro de 10%? Ir a regularizar sus deudas. ¿Ya? Las MIPYMES en Chile tienen vocación de pago cuando se les da la posibilidad. Finalmente, no considera punto de vista de los acreedores y los impactos eventuales en las condiciones de entrega de crédito, nos dice el Ministerio de Hacienda. Para recuperar los créditos y dar continuidad económica a miles de empresas de menor tamaño, lo menos recomendable es ejecutar y rematar. Ese es un camino claramente irresponsable. Dice el Ministerio de Hacienda, esto afecta el funcionamiento de los tribunales, entre otros. ¿Y qué le respondemos nosotros como una pyme? Los tribunales llevan décadas atochados por causas que tienen que ver con deudas. Más del 70% de las causas que se llevan a los tribunales civiles, señor presidente, y estas son estadísticas de los propios juzgados, ¿ya? Tienen que ver con deudas. Así que justamente una medida de este tipo, ¿ya? De alivianar, de poder dar más plazo, va en sentido contrario y permitiría desatochar los tribunales civiles. Muchísimas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, don Luis. Por lo demás, creo que ha sido una muy buena exposición respecto de cómo favorece a las pymes este proyecto. Está abierta la palabra si alguien quiere realizar alguna pregunta a una pyme. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si está presente el presidente de Convergencia Nacional de Gremio y Pyme y Cooperativa de Chile, don Eduardo El Solar. ¿Se encuentra presente? Parece que no está presente. Doña Carolina, ¿está o no? Bueno, le agradecemos a nuestros invitados la exposición. Creemos que sin duda alguna ha sido del todo fructífero para el poder entender bien este proyecto, y hemos escuchado tanto a la banca como a los emprendedores y a las pymes, y creemos que eso va a ayudar a tomar buenas decisiones en esta comisión. Le agradecemos a los invitados respecto a este tema y pueden retirarse también. Muy agradecido de su presencia. Para continuar con la tabla, corresponde continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea el registro de deuda consolidada, boletín 14.743-03, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Le vamos a dar la palabra al secretario para que podamos proseguir con la votación. Presidente, cabe informar que la sesión pasada votamos el artículo primero con una indicación complementaria y quedaron algunas otras indicaciones pendientes, especialmente el tema que generó la indicación de un registro único y oficial. Al efecto, hubo una propuesta del Ejecutivo, una propuesta de redacción de indicación, no es que haya entrado formalmente, del Ministerio de Hacienda, y que varios diputados hicieron suyas con algunas indicaciones. Le voy a dar lectura a esa propuesta que dice al artículo primero, para agregar el siguiente inciso segundo. Una vez acreditadas las obligaciones reportables por medio del registro oficial a que se refiere esta ley, las instituciones financieras no podrán requerir antecedentes adicionales sobre estas obligaciones al solicitante del crédito, ya sea mediante documento u otros soportes, para acreditar dichas obligaciones, a menos que existan motivos justificados para su solicitud. Esta Secretaría, haciendo un estudio somero, estima que al hablar de instituciones financieras excede lo circunscrito por la ley y debería ser instituciones reportables, es a lo que se refiere la ley. Sería bueno escuchar la opinión del Ejecutivo respecto de la propuesta que ellos hacen, si usted lo estima pertinente, señor presidente, y qué opinan respecto del cambio de cambiar instituciones financieras por instituciones reportables. Tiene la palabra el Ejecutivo para poder responder a esta precisión. No, en nueva. Pero, ¿ya? Así es la misma. Ahora vamos a hacer cambiar. ¿La quiere firmar, diputado? No. Bueno, buenas tardes. Por su intermedio, presidente, explicar que nos parece bien que digan las instituciones reportantes, porque estas están claramente definidas en el artículo posterior, ¿cierto?, en la letra E, y por lo tanto definen mucho mejor esa definición, ese sustantivo, ¿cierto?, a las instituciones que realmente podrán requerir los antecedentes adicionales sobre estas obligaciones. Así que nos parece adecuado hacer ese cambio en la propuesta. Procedamos, muchas gracias, procedamos entonces a la lectura para... Sí, presidente, ¿estarán los autores que hicieron suya esta indicación de acuerdo en cambiar? Sí. ¿Están de acuerdo los autores? Instituciones reportables.
Esta de acá. Acá está el oficial. Le voy a dar lectura. Por favor, secretario, para que dé Ya, lectura ya, conforme como de... Ya, para, para agregar el siguiente inciso segundo nuevo al artículo primero. Una vez acreditadas las obligaciones reportables por medio del registro oficial a que se refiere esta ley, por favor, silencio, Silencio. las instituciones reportantes no podrán requerir antecedentes adicionales sobre estas obligaciones al solicitante de crédito, ya sea mediante documentos u otros soportes, para acreditar dichas obligaciones, a menos que existan motivos justificados para su solicitud. En votación. En votación. Indicación, inciso segundo, artículo primero. Espere, vale. No, no está en el comparado. ¿Ah? ¿Ah? Sí, pues sí, pero... A ver, perdón. No, pero Es vamos... que... ¿Cómo arriba? ¿Dónde arriba? Ah, no, ya la aprobamos, el acceso, esa la aprobamos ya. Está votada ya. El artículo primero que con la indicación que cambia el acceso de los reportantes es una indicación complementaria. Aprobado la 1. Fue lo único Estamos que en aprobamos. votación, secretario, para que avancemos, Ya, porque si no... ya, en votación. tenemos que ir a votar allá. Ya, o sea, que no es del Ejecutivo, no, es ya no. nuestra... Quiero precisar que esta fue una propuesta de redacción de indicación del Ejecutivo. El Ejecutivo mandó la idea, los diputados la hicieron suya porque no tiene gasto ni roga, no afecta el presupuesto. Sí. ¿Qué? ¿Leo de nuevo la indicación? De nuevo. Para agregarle el siguiente inciso segundo al artículo primero. Una vez acreditadas las obligaciones reportables por medio del registro oficial a que se refiere esta ley, las instituciones reportantes no podrán requerir antecedentes adicionales sobre estas obligaciones al solicitante del crédito, ya sea mediante documentos u otros soportes, para acreditar dichas obligaciones, a menos que existan motivos justificados para su solicitud. ¿En votación, señor presidente? Pero completa el... No, es que lo otro es a otro numeral. ¿Es una observación? Entendemos que son motivos justificados. ¿Ah? ¿Cuáles serían los motivos justificados? Y si hay conflicto lo determinará el juez. Qué ambiguo. Es que lo otro es para el registro, y la definición de registro, presidente. El artículo 2. Sí, ese es el artículo 2. Y el artículo 1... Ya lo leí. Un nuevo inciso segundo. Ya, pero tenemos dos indicaciones. El artículo 1, para agregar a continuación de la expresión registro, la siguiente palabra, oficial. Eso ya se votó. No lo hemos votado. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón el presidente. Tiene toda la razón. Yo entendía, pensé que tiene toda la... Le pido disculpas, diputado. Ya. Le pido mil disculpas. Como corrige acertadamente el señor presidente de la comisión, el número 1 de la indicación es al artículo primero, para agregar a continuación la expresión registro, la siguiente palabra, oficial. Esa sería una. Ya, en votación esa. Vamos avanzando. ¿Cómo? Artículo 1, indicación. Déjame ponerlo como indicación. Ya. Diputado Barrera. A favor. Diputado Bernales. Diputada Bravo. A favor. Diputado Calisto. ¿Ah? A favor. Diputada Cid. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. A favor. Diputado Matesen. A favor. Diputado Mellado. No me enrede, por diputado. Diputada Morales. Diputado Pino. Diputada Baice. No está. El señor presidente. A favor.
Diputado de la Carrera. 10 votos a favor. ¿Ah? No, reglamentariamente el presidente. Reglamentariamente el presidente. Ya. Ahora, en votación, el inciso segundo, se aprobó entonces, se aprueba. En votación el nuevo inciso segundo que le digo como 4 veces al artículo primero. En votación. Ya. Está leído ya. Ya. No sé si es la misma votación, porque puede... ¿Cómo? No sé que es la misma votación, pero prefiero que la votemos nominal. El que ha leído como 4 veces. Sí, sí. El que cambiamos a instituciones reportantes, ya. Diputado Barrera. Sí, sí, salvo que alguien quiera votar en contra. A favor. Podemos... No, tiene que retirar la otra. ¿Cuál? ¿De quién es? Nada de Manuchari y de la diputada Bravo, pero Ya, la retiran. la retiramos, sí. Esta está retirada, la que quedó. Las dos está retirada. Esta está retirado, ya. Ya, pero hagámosla rapidito la votación esta. Diputado Barrera. Diputado Bernales. A favor. Diputada Bravo. A favor. Diputado Calixto. A favor. Diputada Cid. A favor. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. A favor. Diputado Mateson. A favor. Diputado Mellado no está. Diputada Morales. A favor. Diputado Pino. No está. Diputada Baise. Y diputado Manuchari. A favor. Ya, la misma votación. Aprobado. Continuamos. Déjeme concentrarme. Esto se aprobó. Aprobado. Después viene, presidente, una que establecía, que viene como inciso final, Carito, un nuevo inciso segundo. No es la número 4, es la número 5, porque que es como inciso final. Que, a ver, a la número 5 que está en la página 2. En la página 2, sí, es la ¿Sí? suya. Esa indicación fue la base en virtud de la cual entiendo que Hacienda hizo la propuesta para absorber las indicaciones 2 y 4. La del diputado Barrera. Sí, esa es la propuesta de Hacienda, entiendo. La propuesta de Hacienda... Que lo aclare Hacienda, que lo aclare entonces. Hacienda es... Bueno, mejor que lo aclaren ellos. Perdón, disculpe, pero... Para que sí. podamos retirar, porque en ese caso yo la retiro. Entendemos, pero para que quede preguntarle a la constancia de la ley. que ya está, Sí, que en no lo que acabamos de aprobar se incorporan estas. Claro. Una de la 4 de la diputada... del diputado Boris Barrera. Y la quinta de Javiera Morales. Ya, el Ejecutivo... Sí, el Ejecutivo tiene la palabra para que nos pueda señalar... Si se basó en esas dos, sí. En esas dos indicaciones para hacer la propuesta de reacción de nueva indicación. ¿El Ejecutivo? ¿Qué pasa con el Ejecutivo? La subsecretaria no se le está escuchando. Ahí sí. Ahí parece que ya se salió el... Sí, efectivamente, para reemplazar las otras dos propuestas. Puede quedar a nombre de todos esos diputados y diputadas que presentaron las otras, quizás. Para que precise, ¿cuál es propuesta? Es que se escucha más o menos. ¿Cuál es propuesta? ¿La número 2 y la 4 fueron la base para la nueva propuesta? La 2 y la 5. Porque se caen. La 2 y la... Por favor, orden. La 2 y la 5. La indicación 2 y la 5. Ya. Otro inciso más después de lo que... Ya. Ahora Ya, vamos a leer... tenemos ahí una del diputado Mateson, ¿no? No, la 4 no se alineó. No, ahora vamos a la 3, por favor. Ya, leamos la indicación. Del diputado Cristian Mateson. Al artículo primero, intercálese luego del punto seguido entre la expresión el riesgo comercial y la coma la siguiente frase: el análisis de solvencia. Tiene la palabra el diputado Mateson para que nos explique brevemente Quiero su... precisar una cosa respecto de esta. Esta se incorporaría a la indicación que aprobamos la semana pasada,
que se cambió el acceso, se incorporaría a esa indicación, Sí, a lo ya aprobado. ok, sí. El diputado Mateson. No, pero ¿para qué debería? Sí, ¿aló? ¿Sí? Sí. Sí, es para conocer la situación financiera y determinar si la empresa puede o el deudor puede hacer frente a su deuda con sus activos. Ya. Sí, está bien. Entiendo que por la información que yo tengo, el Ejecutivo recomienda rechazar esta indicación. Chuta, ya. Aprobar. ¿Qué opina el Ejecutivo? ¿Qué opina el Ejecutivo? Acá No. nosotros Lo creemos que expuso el diputado, el ministro lo expuso en un Pide silencio, silencio, por favor. Llame al orden. por su intermedio, presidente, explicar que para nosotros el análisis de solvencia no representa ningún problema en ser agregado, digamos, a las cosas que tiene, a los objetos, digamos, del registro. Así que creemos que recomendamos aprobar esta indicación. ¿Escucharon? Aquí no se escucha. Sí. Ya, entonces, en votación, la indicación número 3. Sí, tiene la palabra diputado Calisto. A ver, presidente, yo quisiera preguntarle por su intermedio al diputado, si me permite, por favor, en la sala, Por favor, orden. Llame al orden, por favor, presidente. si me permite, presidente, por su intermedio solicitarle al diputado Mattison, si nos puede explicar, porque yo siento que con la propuesta que él está haciendo, estamos poniendo más exigencias finalmente de evaluación a una persona que quiera aspirar a un crédito. O sea, realmente yo siento que estamos súper estrictos. No sé si lo leo correctamente al diputado Mattison, presidente. Porque eso lo hacen, el análisis de solvencia igual lo hacen. Sí. Explique, por favor, a qué se refiere con análisis de solvencia y su indicación. ¿Cuál es el Bueno, lo espíritu acabo de de esto? decir, pero esto da mayores certeza a la entidad que está entregando el crédito en el fondo. Está bien, se entiende. Es una indicación pro banca. En votación. Ya. El diputado Lavín, tiene la palabra. La indicación que nosotros aprobamos habla de que, cierto, se va a realizar el análisis de riesgo comercial, de riesgo crediticio y eso, y la gestión de riesgo, eso todo es evidentemente que incluye también un análisis de solvencia. Sí, es lo que hacen también cuando se evalúa cualquier crédito. Yo creo que es un poco redundante respecto a lo que estamos aprobando, lo que ya aprobamos. Modificó ya, claro. La indicación número 3. Se entiende que el proyecto lo que viene a hacer no es análisis de solvencia, pero en votación. Ya. Están claras las En posiciones. votación, la indicación número 3 del diputado Mattison. Diputado Barrera. Contra. Diputado Bernales. Voy a apoyar la indicación del colega, a favor. Diputada Bravo. En contra. Diputado Calisto. ¿Ah? En contra. Diputada Cid. Diputado de la Carrera. En contra de la banca, a favor. ¿Me precisa? ¿A favor vota usted? Contra la banca, a favor. A favor. El diputado Lavín puede votar ahora. Me abstengo. Diputado Mattison. A favor. Diputado Mellado, no está. Diputada Morales. Diputado Pino, no está. Diputada Baice, señor presidente. 3 a favor, 4 en 5 en contra y 2 abstenciones. No tiene quórum de aprobación, se rechaza.
Déjeme rechazar. Diputado, indicación número 4, el diputado Boris Barrera, por favor, si podemos leerla. Léela, Carito. Del diputado Boris Barrera para incorporar un nuevo inciso final al artículo primero del siguiente tenor. Se entenderá que los datos almacenados que han sido proporcionados por los reportantes a la Comisión para el Mercado Financiero corresponden a la última información consultada respecto de las personas deudoras, se tendrán por veraces, siendo considerados, por tanto, datos oficiales. Diputado Boris Barrera, tiene la palabra para explicar su indicación. ¿Hay duda? No. Por favor, diputado. A ver. Yo miro porque hay datos que están de deudas que están en el tiempo. Por lo tanto, lo que se pide aquí de que los que están reportados sean los últimos. Lo último, porque de acuerdo a eso tenéis que evaluar la capacidad de endeudamiento y todo eso, y no datos antiguos. Porque dice la ley de que tiene que haber un reglamento después que va a decir con qué periodicidad las instituciones tienen que entregar esa información. Entonces dice que aquí se consideran solamente los últimos, los más actuales, y esos van a ser los oficiales. Ok, estamos claros. Diputado Lavín. Que ahora sí me entró una duda, porque si se refiere a los últimos, ¿qué pasa si yo tengo un crédito de hace 3 años y ahora tengo otros créditos? ¿Los últimos son los últimos créditos que yo tengo? Porque si no, deberíamos remitirnos a créditos que estén vigentes, porque no se hayan... Pero lo que pasa yo entiendo el espíritu de lo que el diputado Barrera pretende con su indicación, la comparto el espíritu de la indicación. Yo no sé si el Ejecutivo tiene algo que decir al respecto. Sí, presidente. Nosotros hicimos una pequeña modificación a la propuesta del diputado Barrera, que tiene que ver con, primero, aclarar que corresponde a la última información disponible, más que a la última información consultada, porque puede conducir a error quizás decir consultada. Y por último, es de los datos almacenados. La última frase ahí, se tendrán por veraces siendo considerados por tanto datos oficiales, creemos que también lleva a confusión, en el sentido de que no queda claro qué quiere decir dato oficial, ¿sí? Entonces proponemos que quede ahí como corresponde a la última información disponible respecto de las personas deudores. Respecto a la pregunta específica, si es cuál es la última información disponible, será la que tiene contenida el registro de esa persona actualizado, el registro actualizado de esa persona, ¿sí? Y esa es la información disponible. Eso puede considerar cosas antiguas, cosas que están abiertas, ¿cierto? En definitiva, es la última información disponible respecto a las personas deudores. Está bien. Diputado Calixto nos ha solicitado la palabra. Sí, presidente. Lo que sugiere el Ejecutivo, quiero entender que es última información disponible respecto de las personas deudoras, ¿cierto? Y al final dice, se tendrán por veraces siendo considerados, por tanto, datos almacenados. No, proponen ¿O eso ellos lo que elimina? queremos hasta respecto de personas deudoras. Y cambiar consultado por disponible, ¿lo entendí yo? Sí, esa es la Sí, propuesta del consultada por Ejecutivo. Yo no disponible. sé si el diputado que presentó está... Eso que entendí yo. Listo. Pero la última frase se También borra. es confusa para el Ejecutivo. La última frase se elimina. Ok, y propone siendo considerados por tanto datos, se tendrán por veraces siendo considerados por tanto datos oficiales. Desde ahí Eso se elimina. Esa No, frase podemos eliminarla. no la elimina, entonces... Sí, ok. No, pero esa es sugerencia del Ejecutivo y el diputado ve si toma la sugerencia o no la toma. Si quieren, le podemos enviar una propuesta ahora a los asesores.
Sí, le damos la alternativa de dejarla pendiente para que el Ejecutivo mejorar la haga... indicación. Sí, mira, pero para esa última frase, pueden de repente, porque aquí el Ejecutivo se opuso a que fuera solamente un listado oficial. Se opuso y Sí. pueden haber varios. Entonces, de repente, uno puede querer ir al oficial, y el oficial es el que administra el Estado a través de sus instituciones. Diputado, ¿qué Entonces, por eso hacemos? es que yo no voy a votar. ¿Le dejamos como usted presentó la indicación? Sí, No, yo quiero que la votemos. ok. Así, con Entonces, en esta votación con el cambio de donde dice información disponible en vez de consultada. Presidente, A la última Presidente, información mire, disponible, no consultada. Don Boris. Presidente, mire, yo le sugiero al diputado Boris Barrera que pueda mejorar la redacción. Yo comparto plenamente la explicación que él dio, pero después de disponible yo haría punto lo que dice el diputado Lavín respecto de las deudas vigentes. O sea, a lo mejor se podría precisar ahí un poco la redacción y entender respecto a los datos oficiales, pues yo creo que esa última frase no está bien redactada. Yo creo que por eso también el Ejecutivo, la última frase, que se tendrán por veraces siendo considerados por tantos datos oficiales. Van a votar, ¿ah? A lo mejor yo sugiero eso. Y lo otro que quiero pedirle, presidente, es que el Ejecutivo pueda estar presente en esta tramitación, personalmente. Sería Yo bueno. creo que esta forma de tramitar no es cómoda para nosotros y creo que es importante que esté aquí la subsecretaria, el ministro, no sé quién está a cargo de la tramitación. Sí, además es un proyecto del Ejecutivo, creo que coincido con lo que dice el diputado Calisto. Entonces, Ya, pues, pero, pero tienen que votar en la sala, pues. Como quieran. sí, entonces vamos a dejar pendiente de su indicación, diputado. ¿La dejamos pendiente, diputado? Sí, antes que quisiera tomar el acuerdo, si les parece que pudiésemos enviar un mensaje al Senado para que el proyecto que fue aprobado en esta... Sí, que pudiésemos darle un mensaje al Senado para que pueda darle discusión al Chaudicom. Para que agilice la tramitación. Sí, yo creo que vamos a dar por... ¿Tenemos acuerdo? ¿Para qué? Para solicitarle a para la que agilice Comisión de la Economía... tramitación del Chaudicom. Sí. Sí. Agilizar tramitación proyecto Chaudicom. Vamos a dar entonces por terminado Feliz 18, tramitación. la sesión y para la conformación de la tabla tomar también el acuerdo para que se faculte a ya lo tiene. A la presidencia para hacer. Listo. Se da por cerrada la sesión. El SECOM